¿Qué es lo que tienes que poner encima de la mesa para vender tu perfil? Todo ese conocimiento técnico que has adquirido a lo largo de tu carrera profesional, tienes que demostrar que tienes la experiencia, que conoces lo que haces, pero además que eres capaz de mantener, poner en valor esas soft skills que te hacen relacionarte con las empresas con las que colaboras, con clientes, con otro tipo de grupos de interés que puedan estar involucrados en la cadena de valor. Que es que normalmente tendemos a responsabilizar a la empresa de que nos ofrezca oportunidades, de que nos dé el camino a seguir, cuando realmente está mucho más en nosotros mismos el decidir hacia dónde queremos ir. Y el mundo hoy no se acaba en ninguna compañía. Bueno, primera edición con Nacho Aránguez. Nacho, para quienes te conocemos algo más, que eres estratega, ¿no? Y líder en transformación de organizaciones con experiencia global en recursos humanos. Actual director de recursos humanos en Adidas, que lideras un equipo de más de 2.000 personas para mejorar sus resultados, en el que, bueno, pues con esta estrategia, ¿no? y esta experiencia que tú les aportas, ¿no? Tienes un historial en diferentes sectores e industrias, ¿no? Desde seguros, consultoría tecnológica, construcción, y complementado con tu formación, ¿no? En Agile y en Scrum, junto con, bueno, estos programas de liderazgo que has hecho en el IS, pues te hacen un referente en el campo, ¿no? En la gestión de personas y de los recursos humanos, y además en diferentes áreas, ¿no? No solamente de España, sino también de otros países, ¿no? Y quería empezar por aquí, ¿no? ¿Cuál es, desde este punto de vista, la experiencia en que has notado la diferencia entre gestionar equipos y personas en España y fuera de España? Bueno, lo primero, muchas gracias por contar conmigo, por supuesto. Yo, en líneas generales, no veo o no noto excesivas diferencias desde el punto de vista de la mentalidad de las empresas. Yo conozco gente muy comprometida tanto en las funciones de recursos humanos como en funciones directivas fuera de recursos humanos, tanto en España como fuera de España. Donde sí noto quizás distinción es en la mentalidad que existe en las compañías de cómo se percibe el talento. Sí noto que en España aún sigue priorizándose el coste por encima del talento. Y eso posiblemente viene motivado por los datos históricos de desempleo tan altos que tenemos en España, donde en mercados más dinámicos, como pueden ser Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, con tasas de paro más bajas, las posibilidades del mercado abren multitud de opciones tanto para empresas como para empleados, lo que permite que tú puedas elegir tu carrera o tomar decisiones mucho más acertadas a dónde quieres dirigir tu carrera. Interesante lo que comentas del tema del costo. O sea, ¿cómo podríamos reorientar, ¿no? El que no sea hacia el costo, sino hacia el valor de las personas que aportan a las organizaciones? ¿Qué consejo darías tú para que estos profesionales puedan aumentar esa empleabilidad y que realmente sean más atractivos, para que dejen de las empresas fijarse en costo y se fijen en el valor que aportan? Yo creo que aquí es importante entender que la carrera profesional dura muchos años, en muchas ocasiones, aunque en otras ocasiones también existen salidas más allá de una carrera directiva dentro de una empresa. Si tú permaneces dentro de una empresa o tu objetivo es permanecer como directivo dentro de una compañía, todos crecemos en una línea vertical en la que somos expertos en cualquier función. En mi caso es recursos humanos, pero tú puedes ser experto en ventas, experto en financiero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te hace empleable? No es el conocimiento técnico. Si tú mañana quieres pasar de financiero a ventas o de ahí a relaciones institucionales, lo que te permite ser empleable y moverte entre unas funciones y otras son características o cualidades que son transversales, como son, por ejemplo, anticipar riesgos. La experiencia te genera la posibilidad de anticipar riesgos cuando tú tienes un proyecto. Eso es algo que hay que vender, desde mi punto de vista, para un directivo que forma parte de una compañía. La experiencia también te genera relaciones dentro de las compañías, lo cual te permite que cuando tú estás liderando equipos puedas acudir a las personas adecuadas para desbloquear proyectos o para desbloquear cualquier elemento que te está haciendo no avanzar en un proyecto. Y luego, por supuesto, para mí la capacidad de cambio, capacidad de asumir
que las cosas cambian, evolucionan, eso es algo de mentalidad, donde la gente lo que tiene que entender es, oye, las cosas van a cambiar, cuando yo me incorpore a una compañía no tiene nada que ver con lo que va a ser dentro de 10 años, y ahí tengo que ir siguiendo el ritmo de cómo evoluciona el mercado. Versatilidad, ¿no? O sea, estás hablando de ganar experiencia y fomentar relaciones, ¿no? Para tener más versatilidad. Pero la responsabilidad de la empresa, o esto es responsabilidad del propio empleado, del propio trabajador. Para mí existen una doble corresponsabilidad, si lo queremos ver así. Existe una responsabilidad del propio empleado de manejar tu carrera. Aquí yo uno de los consejos que mejor recibí cuando todavía estaba empezando mi carrera que me dieron fue, oye, tú preocúpate de tu carrera, que tu jefe ya se está preocupando de la suya. Perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que es que normalmente tendemos a responsabilizar a la empresa de que nos ofrezca oportunidades, de que nos dé el camino a seguir, cuando realmente está mucho más en nosotros mismos el decidir hacia dónde queremos ir. Y el mundo hoy no se acaba en ninguna compañía. Es cierto que tú puedes empezar tu carrera en un sitio y mañana trabajar en otro sitio. Y eso depende de ti como empleado. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las compañías? Yo creo que hay mucha. Las empresas tienen la responsabilidad de asegurar o de aumentar la empleabilidad de todos sus empleados, trabajen hoy para esa empresa o mañana no lo estén. En un mundo tan comprometido como el que tenemos con la sostenibilidad y con los criterios de ESG, creo que un elemento que debe formar parte de la responsabilidad de las empresas es poner todos los recursos a su disposición para que los empleados adopten las nuevas tecnologías, las abracen, las entiendan y las apliquen. Y eso forma parte de la responsabilidad de las compañías. Claro, entonces, hablando de personas, asumir que esta responsabilidad solamente está por parte de la empresa sin que a lo mejor la otra parte, ¿no? Los equipos, los empleados, los colaboradores, los trabajadores no quieran asumir esa responsabilidad. ¿Qué políticas o qué consejo darías para que en una empresa se implemente y se fomente esa responsabilidad por parte de sus empleados? Para mí esto siempre es un doble juego. No existe, no hay que poner todo el peso de la balanza en un lado o en el otro. Existe un elemento que es la actitud de cómo tú reaccionas ante los cambios, cómo tú afrontas algo que sucede en tu vida, más allá de la vida profesional, también en la vida personal, y que es tener actitud positiva ante lo que te sucede. Y aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que cada uno decide su actitud cuando se levanta por la mañana, ¿no? Entonces, eso ya es una base de la pirámide que es muy importante. Ahora, es cierto que el mundo evoluciona. Entonces, las empresas cambian, tienen que evolucionar porque los clientes también cambian. Entonces, las necesidades de los clientes hacen que la empresa tenga que adaptarse y, como consecuencia, los empleados también tienen que adoptar nuevas habilidades, tienen que aprender nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la empresa para que el empleado entienda que hay que adaptarse y que hay que asumir algo distinto? Es poner encima de la mesa el caso que ejemplifica el cambio. Es decir, cuáles van a ser los beneficios que implican hacer las cosas de una forma distinta. ¿En qué le va a repercutir a ese empleado en su empleabilidad, por ejemplo, para que sea el día de mañana un profesional en otra vertiente o pueda especializarse en una vertiente en la que ahora no es tan experto? ¿Y cuál va a ser también el beneficio en el largo plazo para esa propia persona y para la compañía, por supuesto? Uh-huh. ¿Y eso no lo verías tú como una amenaza desde el punto de vista de formo a mis equipos, invierto en ellos y luego se van? Bueno, yo creo que es un punto importante del cambio de mentalidad que quizás tenemos que hacer. Todos los que trabajamos en empresas por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque el mundo es distinto. Ya en muy pocas ocasiones la gente, cuando se une a una compañía, tiende a pensar que va a permanecer en ella más de 5, 10 años, 20 años, como pasaba antiguamente. Hay una estadística que publicó Harvard hace ya unos 3 o 4 años que para mí lo ejemplifica mucho.
Y hablaba de cuáles eran la media de cambios de empleo que iban a hacer los profesionales en el futuro. Y lo comparaba en 3 generaciones. La generación de mis padres, la generación posterior a la de mis padres y las futuras generaciones. Para la generación de mis padres hablaba que el cambio medio de empleos eran 3. Y aquí yo siempre cuando lo leía yo siempre pensaba, mi padre ha trabajado siempre en la misma empresa. La gran mayoría de nosotros tenemos esto, pero hay que considerar que los sectores son muy amplios y que existen multitud de trabajos, ¿no? En la siguiente generación los cambios de empleos dentro de la carrera profesional eran 7. Y la proyección para las nuevas generaciones es que hagan 20 cambios de empleo durante su carrera profesional, lo cual ejemplifica que el mundo ha cambiado y entonces tenemos que asumir que la gente viene a trabajar para una compañía, realiza un proyecto y mientras ese proyecto sea relevante y le aporte valor, permanecerá. Si no, optará por otro proyecto. ¿Qué debemos hacer las compañías? Generar ese valor, aportar ese valor para los empleados, para que consideren que permanecer trabajando para esa empresa les aporta ese valor que necesitan. O sea, ¿tú crees que las reglas del juego han cambiado, ¿no? O sea, al final, muchas veces, para una organización es más barato, entre comillas, ¿no? Fichar a un talento ya formado que no formar a tus propios equipos. Pero lo que propones, si no te he entendido mal, es si todas las empresas forman, como la tendencia va a ser de una mayor rotación y muchos más cambios en tu carrera profesional, le formes tú o le formes la competencia o en otra industria, ya vas a tener formado, ¿no? Hay que dinamizar esa formación entre todas las empresas, ¿no? Esto es un poco política de Zidanes y Pavones, ¿no? Que es, oye, yo ficho gente de fuera que me trae un conocimiento específico que yo ahora mismo no tengo y a la vez intento generar que haya gente que sí quiere permanecer más tiempo en mi empresa. ¿Por qué? Porque aunque esto sean estadísticas, no todo el mundo reacciona igual. No todo el mundo espera lo mismo de una compañía, ni todo el mundo aspira a ser el CEO de la compañía. Las compañías tenemos que entender que no se componen solo de estrellas, sino que tienes que tener perfiles que apuntan en un desarrollo de carrera alto, rápido y que tienen esa ambición por crecer. Y hay otras personas que por circunstancias profesionales, por circunstancias personales, están cómodas en la posición en la que están. Y esas personas son las que componen la base de la organización, las que mantienen el conocimiento dentro de la organización y las que hacen que la compañía realmente sea sostenible en el largo plazo. Volviendo a la frase que has comentado antes, ¿no? Me ha gustado esto de que tú responsabilízate de tu carrera, que tu jefe ya se responsabilizará de la suya, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no? La importancia de esta o la formación para esa empleabilidad y qué políticas recomendarías a las empresas para que estén pues manteniendo esa actitud, ¿no? en sus empleados para que sean ellos los que pues les demanden este tipo de iniciativas? Yo creo que hay que hacer un trabajo en fomentar o en promover que la formación tiene doble entrada y salida, ¿no? Es decir, la empresa puede desarrollar formaciones que les interesa como compañía porque es una prioridad estratégica o simplemente por motivos legales que tienes que desarrollar algún contenido, pero el enfoque de la formación para mí tiene que ser mucho más ágil. ¿Y en qué se fundamenta esto? En que el empleado es realmente el responsable de su carrera y el que tiene que decidir en qué se quiere formar. ¿Por qué? Porque las posibilidades de carrera son múltiples. Tú puedes tener una carrera vertical, tú puedes tener una carrera lateral, mañana puedes trabajar como freelance para cualquier otro tipo de compañía, etcétera, etcétera. Entonces ahí es el empleado el que tiene que levantar la mano y decir, oye, que yo me quiero formar en esto. Y la empresa lo que tiene que hacer es apoyar en esa formación. Muchas veces tenemos tendencia a pensar que solo lo que desarrollamos las empresas es lo prioritario. Y no siempre es así. Hay la prioridad de la compañía, pero también los empleados son responsables de levantar las necesidades en lo que quieren formar. Porque, como decía, pueden desarrollar su carrera hacia un lado o hacia otro. Y ahí mi recomendación para todo el mundo sería no esperes que la empresa te diga lo que tienes que hacer, levanta tú la mano y di en qué te quieres formar.
O sea, que la formación sería quizás como la palanca realmente impulsora de esa empleabilidad. Hablando de formación, ¿cómo o qué crees que es lo más eficiente desde el punto de vista de trabajar primero habilidades blandas o más técnicas? ¿Y cuál sería ese formato para que tengas esa habilidad quizás de la forma más rápida o eficientemente posible? O sea, claramente la formación es lo que te hace que seas empleable. Ahí no hay duda. Es cierto que tenemos mucha tendencia a pensar que formación es simplemente ir a una escuela donde tienes un profesor, te escribe en la pizarra y tú tomas apuntes y con eso aprendes. La formación es mucho más que eso. Formación es leer, formación es ver un vídeo, es escuchar entrevistas y entender los puntos de vista de distintas personas, etcétera, etcétera. Se aprende mucho escuchando, en multitud de ámbitos. Y desde la experiencia, ¿no? O sea, bueno, y combinando esta formación con la propia experiencia, ¿no? Y las habilidades que se trabajan, ¿cuál crees que es para ti, cuál es la receta más, o para ti, cuál crees que es la mejor receta de cara a combinar experiencia y formación? Yo creo que hay que tener en cuenta el momento de la carrera en el que estás. Cuando una persona es junior y está empezando, lo que tiene que desarrollar es principalmente conocimientos técnicos. Aquí hay una frase que yo aprendí cuando estaba en consultoría, que mi primer día nos dijeron: no estáis aquí porque sepáis algo, porque damos por hecho que no sabéis nada. Estáis aquí porque habéis demostrado que aprendéis rápido. Eso es lo que se espera de una persona que es junior y que está empezando su carrera. Que se desarrolle en su conocimiento técnico, que se haga experto y que a partir de ahí despunte. Ahora, cuando tú vas avanzando en tu carrera, lo que tienes que ser consciente es que el conocimiento técnico no es suficiente. Y que si tú quieres ser empleable y tener distintas opciones dentro de tu carrera profesional, lo que tienes que trabajar son las soft skills o las habilidades más enfocadas a las humanidades. ¿Por qué? Porque además existe la tecnología que cada vez está mucho más presente, donde nos ayuda en los conocimientos técnicos a cada uno de nosotros. A cada uno le afecta en un grado o en otro, pero está claro que a todos nos afecta. Y dentro de estas habilidades enfocadas a las humanidades o las soft skills, yo creo que lo que hay que hacerse es transversal, que tengas un conocimiento que sea aplicable a cualquier función. Antes hablábamos de la actitud positiva, hablábamos de la adaptabilidad o de la capacidad de cambio. Y luego hay otra característica que para mí me gusta mucho, que es el pensamiento crítico. Esto es algo que tendemos a olvidar y que cuando hablamos de pensamiento crítico lo que tenemos que ser es capaces de discernir qué cosas son positivas para mí y qué cosas no lo son, en qué grado un avance me va a afectar y en qué grado no, y cómo lo que está pasando en el mundo puede llegar a influirme a mí en el desarrollo de mi carrera. Interesante. O sea, por un lado, la parte teórica, ¿no? O más de aprendizaje, ¿no? Es rápido de aprender. Pero hay ciertas habilidades que hasta que no las practicas, o sea, por muchos vídeos que tú veas, aprender a montar en bicicleta, aprender a dirigir equipos, hasta que no tienes el equipo, por mucho, ¿no? Entonces, hay veces que es parte de la responsabilidad de las empresas el que te den esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, me encanta lo de la actitud positiva y el espíritu crítico para seguir contribuyendo y saber liderar desde el ejemplo, ¿no? a estos equipos. En un mundo, claro, cada vez más digital y en un modelo híbrido en el que necesitas pues, esa adaptabilidad, ¿no? Y además bueno, esto es una realidad demográfica, o sea, sobre todo en España, que cada vez estadísticamente hay menos junior y hay más senior. Entonces, ¿cuál crees tú, o sea, esa combinación, ¿no? intergeneracional, cómo es algo que se puede con una formación o es algo que, porque claro, es lo que te digo, o sea, ¿cómo les enseñas a que todos tengan ese espíritu crítico, esa actitud positiva? O sea, cuando hablamos de diversidad, que es algo que está muy en boga y que todas las compañías hablamos de ello, la diversidad tiene multitud de vertientes. Una de las que para mí son un reto clarísimo es la diversidad generacional. Y es cómo hacer que las distintas generaciones convivan
y ser capaz de aprovechar lo mejor de cada una de ellas. Aquí existen herramientas como es el reverse mentoring, que consiste en mezclar gente más junior con gente más experta y que los junior, por ejemplo, enseñen a una persona más experta sobre nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y que las personas más expertas enseñen a los más junior cómo funciona una compañía, cómo son las políticas, cómo hay que relacionarse, cómo comportarse en ocasiones. Esto son elementos que hay que valorar de las distintas generaciones. Todo el mundo tiene cosas que aportar en una compañía y desde su experiencia es lo que tiene que poner encima de la mesa y hacer que su perfil valga en el mercado. De hecho, para mí, el paso más importante en tu carrera profesional no es llegar a ser CEO, que por supuesto es muy complicado y la gran mayoría de nosotros no llegaremos. Pero el paso más importante es liderar equipos. Y ahí es donde las empresas tenemos que ayudar a las personas que empiezan a liderar equipos a entender que existen multitud de sentimientos, multitud de perfiles, que cada uno tiene unas expectativas distintas y que un mismo estilo no se puede aplicar a los equipos. Y es donde las personas que empezamos a liderar equipos o que ya llevan mucho tiempo liderando equipos tienen que entender cómo reaccionar ante las personas que forman parte de ese equipo y sacar el máximo de ellos. Ahí sí que puedes combinarlo, ¿no?, con una parte teórica para puesta en práctica. O sea, ahí sí que puedes ser un poco autodidacta, ¿no?, en la responsabilidad del empleado, del directivo, y decir, oye, pues me voy a ver una serie de vídeos, unos vídeos específicos que a lo mejor sí son de liderazgo, para luego ponerlos en práctica, combinado con una mentorización o un coach, o bueno, hay múltiples, ¿no?, formas de aprender las habilidades pues más prácticas, ¿no?, que hasta que no las ejercitas, ¿no?, en el día a día. Así. Y volviendo al tema que has comentado de la experiencia, o sea, aprendes rápido y generas experiencia y relaciones. El expertise que te da los seniors de tener esas relaciones, esas habilidades, ¿cuál crees que sería desde el punto de vista más hacia la captación de clientes o hacia las relaciones fuera, ¿no? O sea, una cosa son las relaciones internas, pero también la capacidad de relacionarte hacia fuera de la organización. ¿Cuál para ti crees que es la habilidad más importante desde el punto de vista de empleado o de los que están frente a la organización? Perdón, frente a la organización, no, que están hacia fuera de la organización para hacerles crecer, captar negocio, más parte de ventas. En tu experiencia como una industria como la que estás tú del retail, ¿no?, en la que hay pues tiendas y tienes que estar pues de cara a saber relacionarse, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, este punto. ¿Cuál para ti sería el consejo específico de cómo fomentar y ser habilidoso en las relaciones humanas? Yo aquí me voy a poner un poco en la posición del cliente, ¿no?, por decirlo así, que al final, por ejemplo, cuando hablamos de retail, todos somos clientes de retail en mayor o menor medida. Entonces, en un mundo tan global donde tú puedes comprar productos en España o en cualquier otro país y que te lleguen a casa, lo que marca la diferencia es la experiencia de cliente y cómo las personas que forman parte de una compañía te hacen sentir. Cuando tú vas a comprar un producto A o un producto B, realmente si los dos te aportan el mismo valor, lo que vas a elegir es el producto en el que mejor te has sentido tratado. Entonces ahí es cierto que las personas lo que tenemos que traccionar o que tenemos que trabajar es en cómo nos relacionamos con los clientes, pero no solo con los clientes, sino con todas las personas o elementos que forman parte de la cadena de valor de nuestro negocio. Porque tú puedes formar parte de una posición en la que estás en contacto directo con el cliente o puedes estar en una posición en la que estás un poco más lejano del cliente final. Pero todos tenemos un cliente y tenemos que aprender cuál es el valor que aportamos para llevar a cabo el producto en la empresa en la que trabajamos, el producto o el servicio. Entonces, yo aquí lo que diría es, oye, trabaja muy bien las relaciones con la gente que te rodea, encárgate de sacar lo mejor de la gente que está a tu lado para que todos
os hagáis mejores y porque el día de mañana tú no sabes si mañana vas a estar trabajando para esta empresa, para otra empresa, en esta función, en otra función o en un rol externo colaborando con multitud de clientes. Ahora que has comentado lo de que no sabes, ¿no?, que si vas a estar en esa empresa, ¿no? Y bueno, pues las estadísticas, ¿no?, que al final puede que estés 20 cambios, ¿no?, a lo largo de tu carrera profesional. Y sobre todo que estos últimos cambios, ¿no?, después de que, bueno, pues en España en concreto, pues es complicado, ¿no?, el partir de los 50 años, el que haya más oportunidades, ¿no? ¿Cuál crees que sería la habilidad o lo que buscan las empresas en este tipo de perfiles más seniors que quizás pues, o no están todavía trabajando o que ya están, digamos, un poco montándose por su cuenta, tienen sus propios negocios? ¿Cómo podrían ser ellos más atractivos para las empresas? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser conscientes todos, como tú dices, de que las estadísticas lo que nos dicen es que todos vamos a cambiar y esto nos afecta a todos, sin distinción, pero que en estos cambios que vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestras carreras profesionales, no siempre tienes que trabajar por cuenta ajena. Entonces, de momento ya tienes una opción que es, oye, yo puedo prestar mis servicios como externo desde mi experiencia anterior para ayudar a empresas a progresar. ¿Por qué? Porque hay que ser consciente que no todas las empresas tienen el mismo nivel de maduración. Entonces, tú puedes haber trabajado en una empresa madura en la que los procesos están muy estandarizados, la relación con el cliente está muy estandarizada, etcétera, etcétera, pero existen empresas en fase de crecimiento que lo que necesitan es aprovecharse de ese conocimiento de gente que ya ha pasado por ahí. Entonces, para mí eso es algo que hay que poner en valor y que una persona desde su punto de vista de la gestión de su propia carrera tiene que estar siempre abierto a ofrecer sus servicios el día de mañana a otras empresas. Y eso es cierto que además te abre la posibilidad de colaborar con distintas compañías en distintos momentos. ¿Qué es lo que tienes que poner encima de la mesa para vender tu perfil, por decirlo así? Es todo ese conocimiento técnico que has adquirido a lo largo de tu carrera profesional, porque es cierto que tienes que demostrar que tienes la experiencia, que conoces lo que haces, pero además que eres capaz de mantener o de también poner en valor esas soft skills que hablábamos anteriormente que te hacen relacionarte con las empresas con las que colaboras, con clientes, con otro tipo de grupos de interés que puedan estar involucrados en la cadena de valor. O sea, ser más atractivos por lo que sabes hacer y por lo que puedes aportar. Pero al final hay una parte en la que tienes que comunicarlo, ¿no? Hay una necesidad de visibilidad y en el mundo tan infoxicado de falta de atención que tenemos, modelos híbridos de trabajo, teletrabajo, presencial, o sea, ¿cómo es esa estrategia para realmente destacar y decir, oye, este profesional me parece interesante o creo que puede aportarme para mi organización? Yo aquí lo que diría es que claramente las redes sociales apoyan que te puedas proyectar hacia el mercado. Es cierto que ya diría que la gran mayoría de las posiciones que puedan existir en el mercado, ya sea que se publiquen o ya sea que no se publiquen y que permanezcan en oculto, se traccionan a través de redes sociales. Para mí, la red social más importante aquí es LinkedIn, más allá de que tú puedas tener tu perfil de Instagram o de cualquier otra red social que, bajo mi punto de vista, acude más al plano personal que al plano profesional. En LinkedIn yo siempre recomiendo hacer una inversión de tiempo inicial concienzuda en cuál es el valor que aportas. ¿Qué es lo que tú pones encima de la mesa que el resto de personas que existen en el mercado no hacen? Porque para mí, por ejemplo, cuando hablamos de procesos de selección, una pregunta que todo el mundo debería prepararse es ¿cuál es el valor que tú aportas respecto al resto de candidatos? Sin saber qué es lo que aportan el resto de candidatos. Que básicamente lo que te están diciendo es, oye, ¿por qué ¿por qué debería contratarte a ti en lugar de contratar a otra persona? LinkedIn es, o tu perfil de LinkedIn es, la respuesta
a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Invertir tiempo ahí, detallar bien qué es lo que puedes aportar, y esto no tiene que partir de cero. Interesante. O sea, al final podrías incluso adelantarte una entrevista de trabajo con lo que tú publicas en tus redes. Sin duda, lo que puedes hacer es garantizarte una entrevista de trabajo. Luego, por supuesto, hay que pasarla. Pero el LinkedIn o tu perfil de LinkedIn lo que te hace es que llames la atención y que el headhunter o el recruiter se fije en ti y de momento quiera conocerte. Luego, por supuesto, tienes que demostrar en la entrevista o en las siguientes entrevistas. Un 80-85% de oportunidades o de vacantes que ni se publican. O sea, muchas veces tiras de contactos. O sea, esto no sé si es mucho tabú, pero es que antes de llamar a un headhunter o a un recruiter, en las empresas, el empresario dice, oye, ¿a quién conoces? Que me quiero ahorrar estos costes de contratar a alguien, o es el propio Departamento de Recursos Humanos el que ejercita políticas dentro de los empleados para incentivarles y, oye, trae un amigo, trae talento a la organización y yo te lo recompenso. Entonces, estamos hablando de confianza antes que, ¿no? ¿Cómo generas esa confianza en redes? Yo justo unida a la introducción que haces, es la respuesta realmente es no pongas todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no confíes solo en LinkedIn, no confíes solo en tus relaciones, no confíes solo en un headhunter, no confíes solo en tu primo el del quinto. Porque realmente no funciona así. Hay opciones de mercado en las que efectivamente puede venir una recomendación y entonces, oye, si eres tú el que vienes recomendado, pues esa suerte que tienes. Pero entonces ahí, si no eres el recomendado, es cierto que las posibilidades son más bajas. Pero si a la vez que trabajas tu perfil de LinkedIn, trabajas el resto de opciones, como son las relaciones con otro tipo de personas, con gente de tu pasado que te pueda ayudar, etcétera, etcétera, eso lo que te hace es abrir el abanico de opciones. Sin duda, cuando alguien no te conoce, tu perfil de LinkedIn lo que hace es que te conozca. Entonces, ¿qué 3 preguntas? 3. Porque antes has dicho una, ¿no? ¿Por qué debería contratarte? Pero ¿cuáles serían las otras 2 preguntas en las que deberían de responder tus redes? Sin duda, como decía, la primera de ellas es ¿qué es lo que aportas distinto a el resto de candidatos en los que me pueda fijar? Esa sería para mí la principal y la más importante, la que todo el mundo se debería preparar. La segunda, en tu red social lo que tienes que responder es, oye, ¿qué has hecho para sustentar ese valor que aportas? Es decir, detallar en proyectos concretos lo que has realizado y en qué momentos lo has realizado. Y, por supuesto, tus contactos dentro de las redes sociales, en este caso de LinkedIn, o simplemente tus propias publicaciones, también te hacen proyectar tu imagen al mercado de que eres una persona actualizada, que tienes curiosidad, que quieres aprender nuevos conocimientos o simplemente que conoces qué es lo que está sucediendo en el mercado. O sea, es un poco como mostrar evidencias, ¿no? Yo esto lo cuento de otra forma, ¿no? Porque al final dices, no, es cuando un director de marketing, ¿no? Que pone, ¿no? Soy experto en redes sociales y no publica o tiene 100 seguidores en sus perfiles. Y dices, ¿y cómo me demuestras que tú sabes de redes sociales? No, he gestionado un montón de personas que sí que saben hacer eso, ¿no? Entonces, al final, tu habilidad no es que sabes de redes sociales, sino lo que sabes es gestionar equipos que sí tienen esas habilidades. Y eso no es coherente. Entonces, yo, que mi especialidad es en esta parte, ¿no? de cómo ser coherente en lo que uno transmite en redes sociales, me encuentro con un problema que a ver si tú me sabes ayudar. Y es la vergüenza o el pudor a uno exponerse en las redes sociales precisamente para poder responder a estas preguntas. Yo aquí te lo devolvería con una pregunta, que es, ¿qué es lo que tienes que esconder? Porque es cierto que en tu perfil de Instagram, que es tu perfil personal, tú puedes hacer lo que quieras y tú decides realmente lo que publicas y lo que no publicas. En una red social profesional, realmente lo que pretendes es poner en valor tu perfil. Entonces, ¿por qué no ibas a publicarlo? Simplemente por el hecho del pudor que te pueda generar publicar lo que has hecho o lo que no has hecho. Realmente lo que deberías hacer es estar orgulloso de todo lo que has hecho en tu carrera profesional. Entonces, es cierto que existen perfiles que no son
que no son constantes en lo que transmiten y lo que proyectan, lo que digo y lo que hago, ¿no? Igual que también existen perfiles en redes sociales en los que todo el mundo es responsable de o director de, también hay que ser justo. No hay que ponerse más medallas de las que tienes o las que te corresponden, y lo que tienes que hacer es, si realmente tu objetivo es poner en valor tu perfil, es demostrarlo. Porque si no, está claro, si no lo haces, está claro que no se van a fijar en ti. Es curioso porque, o sea, para redes sociales no, pero si a ese mismo directivo le dices, mira, necesito que hagas una formación interna en formato vídeo que vamos a transmitir a toda la organización. Entonces ahí sí se crecen, ¿no? Porque es un entorno quizás menos público o más privado, entre comillas. Bueno, privado, que a lo mejor estamos hablando de una organización como la que trabajas tú ahora, que a lo mejor lo ven 10.000 personas, ¿no? Decir, oye, voy a hacer un vídeo en el que 10.000 personas de mi organización van a ver esto. Que, hombre, evidentemente tendrás tus nervios, pero al final en eso sí que pueden enfrentarse a esas vergüenzas, a esos miedos, pero para venderse ellos, o ellas, ¿no? Ellos, uno mismo, cuesta mucho más, ¿no? Entonces, ¿no crees que esto está relacionado con esa responsabilidad de, igual que yo tengo que ser responsable de la formación que yo quiero cuando soy junior, ser responsable de lo que yo quiero cuando soy senior? Sin duda. O sea, aquí volvemos un poco al inicio de la conversación, que es cada uno decide su carrera y cada uno decide hacia dónde la orienta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las formaciones internas dentro de la propia compañía, es cierto que existe un elemento de prestigio, ¿no? De que tú seas la persona que transmite un contenido al resto de la organización te genera prestigio dentro de la compañía. En cambio, eso no lo vemos muchas veces cuando afrontamos el mercado y miramos hacia afuera. Y luego para mí hay un elemento que es, oye, cuando estamos dentro de una compañía, quizás tendemos a pensar oye, es que si no lo hago, esto el día de mañana a lo mejor me repercute en la evaluación de performance, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tú lo que estás pensando de forma indirecta es, oye, a lo mejor viene alguien y me come la tostada, cuando estás pensándolo internamente. Y esto también pasa externamente. Es decir, si tú lo que buscas es una nueva oportunidad en el mercado, lo que tienes que hacer es ser consciente de que hay multitud de opciones en el mercado profesional, y si no lo haces tú, vendrá otro y se comerá la tostada. Entonces, oye, encárgate tú de hacer eso para que seas tú el primero en la carrera. O sea, al final es confianza y marca personal propia, ¿no? De marca personal del profesional en un entorno público, digital. Sin duda. O sea, las empresas muchas veces hablamos, muchas veces y ahora sobre todo, trabajamos mucho los temas de employer branding para intentar ser atractivos en el mercado, y esto viene derivado ¿de qué? De que la gente cada vez es más consciente de que ellos pueden decidir su carrera profesional y puede tomar decisiones. Entonces, en la era de la información en la que nos encontramos, donde tú puedes consultar multitud de opciones, tú puedes decidir trabajar hoy aquí, trabajar mañana aquí. Por eso las empresas lo que hacen es reaccionar para posicionarse en el mercado como un empleador atractivo. Pero fíjate que la otra cara de la misma moneda es, por un lado, ser atractivo como sitio de empleable, ¿no? De decir, oye, de estar a gusto, pero luego cuesta mucho el convertir a estos empleados en embajadores de marca. Por esta misma, quizás, vergüenza o pudor de exponerse y decir, oye, si tan comprometido estás, habla bien de tu empresa en redes, porque encima eso hace y facilita el que hagas crecer el negocio, ¿no? Entonces, ahí es un poco yo creo que hay un cambio cultural que deben hacer desde las propias organizaciones, ¿no? Para poder, de alguna forma, hacer sostenibles los negocios y las empresas en este sentido, ¿no? Ahí es como cuando cualquiera de nosotros vamos a un restaurante y tenemos una buena experiencia o una mala experiencia como clientes, ¿no? Hoy en día todo el mundo somos conscientes de que si hemos tenido una experiencia excepcional o una experiencia muy mala, tenemos la posibilidad de ir a una red social y poner nuestra opinión, ¿no? Cuando lo llevamos al mundo de la empresa, desde el punto de vista de los embajadores de marca, los empleados también tienen que ser conscientes justo de esto. Antes hablábamos de los programas de reconocimiento o de referral que hacen
que si tú traes a una persona a la organización, la empresa te lo recompensa, ¿no? Este tipo de acciones no deberían ir solo recompensadas de una forma económica, ¿no? Sino que los empleados también tienen que ser conscientes de que cada uno de nosotros, en el rol que tenemos en la empresa, somos los mejores embajadores de la marca, ya no solo con los clientes, sino con potenciales empleados que vayan a trabajar para esa empresa el día de mañana. Entonces, lo que está claro es que en el mundo tan digital en el que estamos, quizás un poco el formato para poder captar estas habilidades, ¿no? Y poder aprenderlas para ponerlas en práctica, quizás sea el vídeo, ¿no? Sin duda, el vídeo es una opción muy, muy, muy recomendable y que yo abogaría por seguir fomentando. ¿Y por qué digo seguir fomentando? Porque en un mundo como el de hoy, en el que estamos tendiendo a volver a la oficina cada vez más tiempo, es cierto que cada vez puede tenderse a realizar más formaciones en presencial. Ahora, no hay que olvidar que los equipos cada vez son más transversales, que realmente lo que se impone es un modelo híbrido, y las formaciones en vídeo lo que hacen es que seas capaz de llegar a un público objetivo muchísimo mayor con unos recursos mucho menores. Cierto es que lo que yo sí haría es invertir en formación de vídeo de calidad. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú desarrollas un contenido formativo, lo que estás haciendo es proyectar tu imagen como compañía. Entonces, lo que no puedes hacer es fracasar en intentar quedarte en tierra de nadie, ¿no? Y además, cuando tú haces formaciones, aquí hay dos elementos. Un elemento tangible y un elemento intangible. El tangible es claramente el contenido que desarrollas, ¿no? El contenido en el que formas a la gente que son tus participantes. Pero también hay un intangible, que es el sentimiento de pertenencia. Cuando tú desarrollas una formación y desarrollas una formación o acudes a una formación en virtual o en presencial con otro tipo de perfiles y aprendéis juntos, eso genera que tengas un sentimiento de cercanía, de pertenencia, de colaboración con esas personas que el día de mañana va a redundar en que tengáis mucha mejor relación, que seáis más productivos, que ambos habléis el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y por ende, aumenta el compromiso, aumenta la productividad y hará que las empresas tengan un producto mejor en el mercado. O sea, lo que está claro es que en un mundo digital necesitas tener acceso a una formación en diferentes formatos. Quizás el vídeo sea lo más eficiente. Lo más eficiente, lo más productivo y sin duda lo que hace llegar mejor el mensaje. Es decir, tú puedes hacer formaciones en Teams o en Zoom o en la herramienta que tengas, pero que para mí realmente son más de contenido informativo que formativo, ¿no? Cuando tú haces una inversión en un curso de formación elaborado, que requiere de recursos y en los que inviertes, realmente estás transmitiendo una imagen de marca hacia tus empleados que hacen que proyecten tu propia imagen de compañía. Es decir, si tú inviertes, se nota que es de calidad, lo que estás transmitiendo de forma indirecta es, oye, esto es importante. Esto, para mí como compañía y para ti como empleado, es algo en lo que ambos debemos invertir nuestro tiempo para el corto plazo, para el largo plazo, y el retorno de la inversión se ve realmente en multitud de factores. Y prestar atención, claro. O sea, al final decir, oye, un poco como cuando haces, ¿no?, las reuniones de equipo, ¿no? Y a lo mejor dices, pues vamos aquí abajo a tomar una caña. O dices, no, hombre, no. Vamos a hacer algo especial, nos vamos a marchar fuera de nuestro ámbito habitual, vamos a hacer unas sesiones formativas, una experiencia en la que, claro, al final se percibe como algo realmente de valor y de importancia para que se tenga en consideración por ambas partes, ¿no? O sea, que el empleado vea el esfuerzo que se hace por parte de la empresa, ¿no?, y el compromiso por su capacitación y la expectativa de la empresa para que el empleado pues cumpla las expectativas, ¿no?, de que, oye, pues presta atención y capacítate, ¿no? O sea, yo aquí lo que le diría a cada una de las personas que reciben una formación o que son invitadas a una formación es, oye, no pienses que la compañía toma decisiones así porque sí. Realmente, cuando una compañía decide invertir
en desarrollar un tipo de formación X o Y es porque considera que es importante para las prioridades estratégicas de la compañía, para las prioridades estratégicas de esa función en concreto, o simplemente para tu rol, para ayudarte a ser más empleable, a progresar en tu carrera y que, por ende, tu valor aumente y tu capacidad de aportar valor a la compañía sea mucho mayor. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que un placer, un verdadero placer aprender y gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que en esta charla, ¿no?, de hablar de personas, en las que también desde el punto de vista de la organización, ¿no?, de gestionar pues, el activo más importante de las empresas y de las compañías, que sin las personas pues, es imposible, ¿no?, poder conseguir los objetivos y hacer negocio, ¿no? Ya ni siquiera con la inteligencia artificial siempre necesitas a alguien que esté por detrás gestionándolo y poder hacerlo de una forma orientada y formada, ¿no? Que espero que en próximas ediciones podamos contar con tu presencia y tremendamente agradecidos por compartir tu tiempo con nosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme.